¿Una vez te has preguntado por qué algunas historias te atrapan desde la primera frase mientras que otras te dejan frío? Hoy descubrirás cómo transformar tus ideas en relatos que cautiven, usando técnicas de narración efectivas. Prepárate para conocer secretos que harán que tus palabras salten de la página. No te lo pierdas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La culpa es del arte. Soy Josh Landon, máster en escritura creativa, autor del bestseller Águila Ciega y host de este espacio en donde nos dedicamos a explorar cada rincón del proceso creativo. Hoy vamos a adentrarnos en las técnicas de narración efectiva o, como yo lo llamo, cómo contar historias que enganchen y mantengan al lector cautivado desde el primer instante, desde el primer párrafo. La narración es la esencia de toda obra. No importa si estamos escribiendo ficción, poesía o no ficción. Lo que realmente transforma un buen texto es una experiencia inolvidable. Es la forma en que contamos la historia. Durante este episodio voy a compartir contigo estrategias claves para estructurar tu relato, desarrollar personajes que den vida a tus palabras, usar el conflicto para mantener la atención y ajustar tu estilo y recursos literarios para lograr ese toque único que te distinga. Prepárate para descubrir herramientas prácticas y, lo más importante, ejemplos reales que te ayudarán a pulir tus habilidades narrativas. Vamos a ello. Comencemos con la base de toda buena historia, su estructura. Una narrativa efectiva necesita un marco sólido para sostenerla y una de las fórmulas más utilizadas es la estructura de los 3 actos. El primer acto es también conocido como introducción. En este primer acto se presentan a los personajes, el escenario y el conflicto principal. Aquí es donde captamos la atención del lector. Imagina que estás abriendo una puerta hacia un mundo nuevo. Tienes que mostrar de inmediato qué es lo que está en juego. Por ejemplo, cuando inicio una historia me gusta empezar en lo que se llama in media res, es decir, en medio de la acción. Esto puede ser, por ejemplo, una escena de crisis en la que el protagonista ya se encuentra en un dilema. Esto no solo engancha, sino que también despierta la curiosidad del lector. El segundo acto, o también conocido como desarrollo, es la parte más extensa, donde el conflicto se intensifica. Aquí los personajes se enfrentan obstáculos, toman decisiones difíciles y experimentan cambios. Ese es el corazón de la narrativa. Por ejemplo, piensa en cómo tus personajes pueden evolucionar. El héroe que, tras una serie de fracasos, aprende algo fundamental que lo transforma. La tensión se va acumulando y cada capítulo se convierte en un escalón que lleva al clímax. El tercer acto, o también llamado conclusión, es el acto en el que se resuelven los conflictos. Aquí es importante que la resolución sea satisfactoria, dejando al lector con una sensación de cierre y, si es posible, una enseñanza o reflexión. Por ejemplo, una conclusión efectiva puede ser dejar algunas preguntas en el aire que incentiven la reflexión, o bien atar todos los cabos sueltos de manera sorprendente. La estructura es la columna vertebral de la historia. Sin ella, la narrativa puede perder coherencia y el lector definitivamente va a dispersarse. Así que recuerda, antes de empezar a escribir es vital planificar la estructura del relato. Puedes usar herramientas como esquemas, mapas mentales o incluso tarjetas de índice para organizar tus ideas. Puedes usar herramientas como esquemas, mapas mentales o incluso tarjetas de índice para organizar tus ideas. Pasemos ahora a lo que sin duda es el alma de cualquier historia y, en definitiva, mi parte preferida, los personajes. Sin personajes auténticos y bien construidos, una historia se queda en la superficie nada más. Vamos a profundizar en cómo crear personajes que no solo sean memorables, sino que también hagan que el lector se sienta emocionalmente conectado con ellos. Crea personajes tridimensionales. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que nuestros personajes tengan profundidad. No se trata solo de describir su apariencia física, sino de sumergirnos en su mundo interior. Pregúntate, ¿qué los motiva? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus secretos? Por ejemplo, imagina un protagonista que aparenta ser valiente, pero en realidad
lucha con una profunda inseguridad que lo persigue desde su infancia. Esa dualidad lo hace real y complejo. Te invito a anotar una breve biografía de cada personaje antes de escribir su historia. Puede ser su pasado, sus relaciones, sus defectos, sus virtudes. Esto no solo te ayudará a conocerlos mejor, sino que te permitirá tomar decisiones coherentes cuando desarrolle la trama. El diálogo como reflejo de la personalidad. Los diálogos son una herramienta poderosa para revelar la esencia de tus personajes. No solo se trata de lo que dicen, sino de cómo lo dicen. Imagina dos personajes con personalidades opuestas, uno directo y sin rodeos y otro más reflexivo y lleno de matices. Sus diálogos deben reflejar esa diferencia. Un buen consejo es leer en voz alta tus diálogos. Si te suenan naturales, habrás logrado que la voz de cada personaje se distinga. Además, recuerda que los silencios y las pausas también hablan. A veces, lo que no se dice es tan revelador como las palabras. El arco narrativo de cada personaje. Un personaje sin evolución se siente estático. Cada personaje debería tener un arco, un camino de transformación que lo lleve de un punto a un punto B a lo largo de la historia. Por ejemplo, piensa en un personaje que inicia la historia con una visión muy negativa de sí mismo y, a través de los desafíos y conflictos, descubre su verdadero potencial. Es importante planificar estos arcos, ya sea mediante un esquema o una tabla, para asegurarte de que cada cambio en el personaje tenga sentido y contribuya al tema central de la narrativa. Relación entre personajes y su entorno. Los personajes no existen en el vacío, interactúan con su entorno y entre ellos, y eso es crucial para darles vida. Considera cómo sus relaciones, ya sean amistosas, familiares o conflictivas, afectan su desarrollo. Por ejemplo, un personaje que se enfrenta constantemente a las críticas de un mentor o de un familiar puede desarrollar una fuerte resiliencia o, en su defecto, volverse inseguro. Estas interacciones ayudan a definir no solo a los personajes, sino también el tono de la historia y el conflicto principal. Quiero compartirte una experiencia personal. Durante el proceso de escribir Águila Ciega me encontré con personajes que inicialmente parecían superficiales. Decidí profundizar en sus historias. Organicé sesiones de brainstorming en las que imaginaba entrevistas con ellos, los cuestionaba sobre sus miedos y principalmente sobre sus aspiraciones. Por ejemplo, uno de mis personajes secundarios, si ya has leído la novela, que al principio aparecía simplemente como el mejor amigo del protagonista, reveló en esas sesiones ser alguien con un pasado lleno de sacrificios y decisiones muy difíciles. Esa revelación no solo enriqueció su carácter, sino que también aportó más tensión y emoción a la trama principal y principalmente al final de la novela. Lo que aprendí es que no tengas miedo de explorar las capas internas de tus personajes. Cuanto más sepas sobre ellos, más fácil será que el lector se identifique y sienta empatía. Ejercicios para profundizar en los personajes. Para terminar esta sección, te dejo un par de ejercicios prácticos. El primer ejercicio va a ser escribir una carta desde la perspectiva de uno de tus personajes, dirigida a alguien importante en su vida. No te preocupes por la forma, solo deja que fluya la voz del personaje. Y el segundo ejercicio es crear un perfil completo de cada personaje, incluyendo datos que no necesariamente van a aparecer en la historia, pero que definitivamente te ayudarán a entender sus reacciones y decisiones. Estos ejercicios te van a permitir descubrir detalles que podrían transformar la forma en la que escribe la narrativa. Estos ejercicios te permitirán descubrir detalles que podrían transformar la forma en la que escribes la narrativa. Con estos consejos espero que te sientas inspirado a invertir tiempo en conocer a tus personajes. Recuerda, cada detalle cuenta, desde una línea de diálogo hasta un gesto. Todo puede marcar la diferencia en cómo el lector percibe tu historia. Bueno, y con eso llegamos al final de este episodio, que originalmente iba a ser un poco más largo, pero para mantenerlo siempre condensado y corto, para no perder la atención, decidí partirlo en dos. La próxima semana vamos a hablar de el estilo, los recursos literarios y la voz narrativa de cada persona. Por lo pronto, practica las técnicas que conversamos el día de hoy.
experimenta y sobre todo, sigue contando tus historias. La narración efectiva no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende y se perfecciona con cada palabra escrita. Si este episodio te inspiró, no olvides suscribirte al podcast y compartirlo con otros escritores que buscan perfeccionar su narración. Gracias por acompañarme en este viaje, soy Josh Landon y recuerda, tus historias tienen el poder de transformar el mundo. Nos escuchamos la próxima semana con la segunda parte. Hasta pronto.